¿Qué tal, amigos? Saludos para ustedes, estén donde estén. En este pequeño videito quiero mostrarles qué necesitan para montarse un taller de calzado. Bueno, en caso de que quieran fabricar, pues podríamos llamar bastante unas 3-4 docenas semanales. Listo, entonces les voy a mostrar prácticamente herramienta que necesitan para empezar un taller de zapatería. Como primera medida, lo que necesitan y que es esencial, sin esta herramienta no pueden fabricar zapatos, ya que pues prácticamente pues si no la tienen no pueden hacer nada, ¿sí? Entonces, esta nena que está aquí, si la pueden observar, es la máquina de coser que yo utilizo para, o sea, por lo que tiene las dos agujas, ¿no? Ya por lo que ya tiene las dos agujas, pues la utilizo mucho, ya que pues se presta para todo. Por este poste que tiene aquí, sí, por este poste ya pues uno puede meter el zapato muy bien, coser sin problema. ¿Listo? Ahí pueden observarla, sí, pueden verla que pues es toda una belleza, toda una hermosura. Obviamente que no tiene que ser exclusivamente esta, ¿sí? Ya les mostraré la otra. No siempre es necesario tener toda la herramienta para trabajar, ¿no? Ya que si puedes tener algo con que trabajar, pues sirve, ¿sí? Porque pues puedes empezar paso a paso, ir consiguiendo las cosas. En este caso, yo cuando recién empecé tenía esta máquina. Es una máquina plana, ¿sí? Una máquina industrial plana, si la ven ahí. Es una máquina industrial plana en una Singer, la compré de segunda en 1.000.000 de pesos, ¿sí? Entonces, pues, es buena, ¿sí? También sirve. Solamente que como es plana, la maquinita, se nos dificulta mucho a la hora de maniobrar aquí con los zapatos. Es por eso que una vez que trabajé con ella y pues me dio el dinero para comprar la otra, pues la compré. ¿Listo? Pueden utilizar sea la plana, sea la de poste o sea la de codo, también funciona. La de codo pues no la tengo, nunca la tuve, pero de igual manera pueden buscarla. Es una máquina de codo, pues tiene un codo, ¿no? Obviamente. Listo, lo que más necesitan, vamos a verlo. Y otra cosa que necesitan y que es esencial es la horma. Sí, la horma es esto es la horma. Son hechas de plástico. Hace tiempo eran de madera. Hace mucho tiempo, cuando me contaron la historia de que Julio Jaramillo era soldador antes de ser cantante, ¿no? Entonces el man tenía pues hormas de madera. Sí, si pueden ver la película del man, pues ahí sale como soldador y tenía hormas de madera. ¿Listo? Entonces, ahí es algo que ustedes tienen que decidir qué quieren hacer. Si quieren hacer zapato serio, bueno, zapato deportivo, lo que quieran hacer es algo que lo deben decidir ustedes y asimismo conseguir las cosas. ¿Listo? En mi caso, yo pues me incliné más por el zapato deportivo, ya que cuando yo fui a aprender a la ciudad de Bogotá, pues hacíamos zapato deportivo. Entonces, pues la horma que yo compré fue toda esta, ¿sí? La horma deportiva. Pues yo sí compré pues como 4 series y más adelante, a medida de que pasó un tiempo, compré otras 4 series y pues así hago. Obviamente que no fabrico en masa, ya que solamente trabajo yo, ¿sí? Trabajo yo y pues me toca hacer casi todos los procesos a mí. Si ustedes lo que quieren es fabricar en masa, obviamente que van a necesitar varias series de horma. Un burro como este, pues yo lo conozco como burro, no sé cómo lo llamen ustedes en diferentes partes donde me estén viendo, estante o como sea. Si este lo hice yo, utilicé ángulo, sí, ángulo en los dos extremos y bueno, una tabla con unos palitos de 2x2, donde pongo, aquí pongo la suela, ¿sí? Y encima va la horma y así se va poniendo los, bueno, cómo se organiza, ¿no? Otra cosa que necesitan para esto pues es una mesa de corte, ¿sí? Miremos la mesa de corte. Y esta, caballeros, pues es mi mesa de corte, ¿sí? Aquí pues
Se pone el material, se corta lo normal. El queso, yo lo conozco como queso, no sé cómo lo conozcan en las partes donde ustedes vivan. Dejen en los comentarios cómo se llama esto en las partes donde ustedes viven, ¿no? Yo lo utilizo como queso, ya que lo conozco como queso, ya que pues allá donde yo aprendí, pues siempre decían el queso, el queso, el queso, y pues aquí la cuchilla no pierde su filo. ¿Listo? Esta mesa también la hice yo en ángulo, unas tablitas aquí. Tiene otra parte por acá abajo, ¿sí? Que es acá donde se ponen los moldes, ¿sí? Aquí pongo los moldes y toda la vaina. Y pues la mesa de corte, ¿no? Otra cosa que necesitan para esto es una piedra de afilar, ya que si van a cortar, pues una piedra de afilar es esencial para la cuchilla. Obviamente que una cuchilla, ¿sí? Una cuchilla, ahí ya tienen que aprender a afilar, como ustedes vean conveniente, pues afilan. Y la pinza para montar, pues la pinza para montar es esta, ¿sí? La pinza para montar, pues también es muy económica, vale de 70 a 80 mil pesos aquí en Colombia. No sé cómo la consigan en los lugares donde ustedes vivan. Aquí en Colombia se la consigue 80, 90, 70 mil pesos dependiendo la marca. Y eso fue todo. Eso es lo que yo utilizo prácticamente en herramienta para fabricar zapatos. Así sea un par de zapatos, uno necesita horma, cuchilla para cortar, piedra para afilar, el horno y la máquina de coser. Pues diríamos que es lo más esencial, ¿no? El resto ya son accesorios, materiales. Sí, materiales, plantillas, sintéticos, cueros, forros, toda esa vaina, y ya eso es material. ¿Listo? Entonces, pues más adelante les mostraré materiales o moldes. Y este, amigos míos, es el horno, ¿sí? Este es el horno que yo hice, ahí ustedes pueden observar, tiene dos resistencias de una estufa de luz, ¿sí? Ahí yo meto la suela, pues le puse esta vaina, tapo para que se caliente más rápido, lo conecto a la electricidad, se calienta toda la vaina, y este es el horno que yo utilizo, prácticamente yo mismo lo hice, ¿sí? Un imán donde puedan poner las tachuelas, porque obviamente que se necesitan las tachuelas también. Pero ya prácticamente es material, porque una vez se dañen, ya no sirven. ¿Listo? Entonces ahí está el horno. Otra cosa que necesitamos es este. Es un esmeril, es pequeño, pero yo compré uno más nuevo que viene con guaya, ¿sí? Uno lo conecta y pues con la guayita es más fácil para cardar, ¿no? Esencial, ya que te garantiza un buen pegado. Entonces ahí el esmeril con guaya puede ser... Bueno, el esmeril es algo que ustedes pueden escoger, el que más se les facilite. ¿Listo? Bueno, y eso fue todo por el video del día de hoy. Espero que les sirva de mucho. Si ustedes conocen las cosas que les mostré por otro nombre, pues déjenlo en los comentarios. Me gustaría saber qué nombres tienen en las diferentes partes donde me observan. Pues como el queso, el burro, bueno, el horno, bueno, todas esas vainas que se utiliza para la zapatería en diferentes partes tienen nombres diferentes también. ¿Listo? Entonces espero que les haya servido de algo el video. Como les dije, esto prácticamente es para fabricar, bueno, bastantes docenas en una semana, en un mes. Pero si ustedes lo que quieren es fabricar un par, dos pares, pues simplemente compren el par de hormas. Puede ser para ustedes, la talla de ustedes. Pueden cortar en una mesita normal, un pedacito de queso pequeño nomás, para nomás de cortar. Pequeño, si eso es lo que quieren. ¿Listo? La suela, pues también, eso se consigue casi en todas partes. Tienen que averiguar dónde venden los insumos para calzado y toda esa vaina. Y pues es sencillo, ¿listo? Entonces, caballeros, amigos míos, nos vemos en un próximo videito. Espero que me apoyen suscribiéndose al canal, compartiendo con todos sus amigos, y ya estaré subiendo algo nuevo en uno de esos días. Ya nos vemos.